estamos en una serie que se llama De Pe a Pa, que pertenece al canal Última Palabra con Pablo Lacerna. Diego Santos está con nosotros porque como periodista que es, ha ido dando un giro hacia el periodismo, digamos, de opinión, pero de opinión política, que podría para mucha gente llamarse periodismo casi que militante. La pregunta, Diego, es usted que estudió administración de empresas y después hizo una maestría en periodismo, es hijo de periodista, nieto de periodista y gateó en el periodismo. ¿Por qué fue orientándose hacia unas posiciones definidas y se salió de eso que hacía, por ejemplo, cuando fue editor en la BBC? ¿Por qué? ¿Por qué la vida lo fue llevando a eso? Bueno, muchas gracias, Pablo, por este espacio. Fue editor de la Associated Press, que es la agencia de noticias estadounidense. Y para responderle a su pregunta, el cauce de la vida, que yo sé que suena a una respuesta cliché, me fue llevando hacia lo que estoy haciendo hoy. Cuando me di cuenta que el mundo del periodismo en Colombia estaba reducido a muy pocos canales, a muy pocas marcas periodísticas, se me abrió la oportunidad de trabajar en una compañía como Twitter, hoy conocida como X. Estando allá, conocí cómo se estaba moviendo la audiencia, qué es lo que le estaba interesando a la audiencia, y esa audiencia estaba empezando a enfocarse en temas que conectaban más con personas que opinaban y que sentaban una posición sobre ciertos temas. Eso fue evolucionando, y ahí empecé a trabajar con Daniel Samper en Hola Soy Dani, y ya a partir de ahí empecé a opinar pues, de manera un poquito más vehemente en redes sociales. Fui ganando una audiencia considerable. Empecé a escribir columnas en El Tiempo y columnas en El Colombiano, y aquí estoy, sentado con usted, siendo la gran estrella de opinión política del momento. Venga y me dice que me acuerdo que en algún momento usted fue muy activo en redes sociales, inclusive colgaba historias de sus hijas, de la familia, de una serie de cosas que parecía más un influenciador que un periodista, porque no estaba tratando de generar opinión. Ese lenguaje de las redes, ahora que me cuenta que usted estuvo en Twitter o en X, pues, ¿por qué razón lo fue absorbiendo? ¿Qué fue lo que usted encontró? Porque aunque usted es bastante más joven que yo, pues no es uno de los sardinos de las generaciones, digamos, más jóvenes. Mire, yo en el año 2006, cuando estaba en Nueva York trabajando en la AP, YouTube estaba apenas estrenándose. Y a mí siempre me gustó experimentar con cámaras, me gustaba el cine y demás. Y compré una pequeña camarita y monté un blog. En esa época, yo no sé si ustedes se acuerdan que los blogs cogieron mucha fuerza. Los blogs eran pues los textos escritos, y Google habilitó la posibilidad de subir video en los blogs. Yo con mi camarita tenía un blog sobre el Fútbol Club Barcelona, que era muy popular en Barcelona, y ahí colgaba videos divertidos, y ahí es donde yo empecé con esa dinámica. Después, cuando me vine a Bogotá a vivir, pues ya adquirí un papel más serio como editor de contenidos del Tiempo, de la casa editorial del Tiempo, y dejé un poquito de lado ese mundo. Ya cuando vuelvo a entrar o me independizo con Twitter, vuelvo a hacer esos videos, y ahí es donde empiezan a cobrar mucha fuerza en Colombia. Entonces, al principio fue un hobby, y después ya es donde vi que había un mercado muy interesante en ese mundo digital de video, que fue el que me llegó allá. ¿Usted se define hoy como periodista o como creador de contenidos digitales? No, yo me defino como un opinador y creador de contenidos digitales. Periodista, la verdad, yo creo que sería un irrespeto con esa cantidad de personas que salen a esforzarse, a hacer reportería, a ser lo más objetivo posible que pueden ser. Entonces, pues, mal haría yo en definirme como periodista cuando no cumplo con esos rigores que sí tienen los periodistas de hoy en día. Lo dice como si el periodismo fuera hoy equilibrado, y nos hemos dado cuenta que con la polarización del mundo y para poner un ejemplo, los Estados Unidos, CNN es demócrata y antirrepublicano, Fox es republicano y antidemócrata. Aquí acusan a los medios grandes de ser antipresidente y en el fondo ese equilibrio que usted menciona que debe tener el reportero
casi que ha desaparecido en el imaginario colectivo, no en la profesión. La profesión sigue existiendo, la convicción de que hay que ser equilibrado, pero los columnistas, de alguna manera, son periodistas. No lo son de formación, no son reporteros, no son entrevistadores, no son cronistas, pero son opinadores. O sea que usted cabe mal que bien en la categoría de periodismo con sus columnas, ¿o no? Lo que pasa es que el periodista, yo separaría lo que es la línea de la información versus la línea de la opinión. Y cuando usted coge cualquier periódico o usted escucha una emisión radial o ve una noticia en televisión, yo sí creo que hay un grado de equilibrio en cuanto a cómo ofrecen las noticias. Eso se rompe completamente cuando usted ya entra en el mundo de la opinión, en el mundo de los columnistas, donde sí, nosotros estamos informados, nosotros leemos, nosotros escuchamos como ambas partes y después emitimos la opinión que queremos emitir, o sea, lo que queremos transmitir. El periodista, yo sí creo que todavía cumple con esa función de que yo le informo y usted decide qué es lo que piensa. Yo le entrego usted elementos de juicio, pero el columnista sí sienta sobre la mesa una posición definida, no para discutir, sino para decirle esto es lo que pienso yo, vea usted qué hace con eso, y para influir. Cuando usted ve los periodistas de CNN criticando permanentemente a Trump y a Trump descalificando a los periodistas de CNN, cuando usted ve a los periodistas de Fox que descalificaban permanentemente a Biden y Biden los descalificaba a ellos como parcializados, se da cuenta que ese periodismo que yo llamo militante, o no yo, mucha gente, ese periodismo militante es de alguna manera hoy lo que en el imaginario de la gente son los medios. O sea, que usted sea columnista y no necesariamente reportero, no lo hace menos periodista. Estoy tratando de explicar por qué le hago preguntas como periodista. Hoy en día no hay forma de que en el imaginario colectivo la gente no crea que lo que informan es parcializado, ¿o sí? ¿Hay alguna forma? No. Yo creo que usted está cogiendo dos ejemplos muy puntuales, pero si usted coge cadenas como CBS, ABC, no tiene ese grado de polarización. Ahí hay una formación que es más objetiva, no son los que tienen mayores audiencias. Hoy en día quien tiene más audiencias es quien toma un partido, y si es de uno de los extremos, pues mucha más fuerza va a tener. Lo mismo pasa aquí en Colombia, donde pues usted tiene unos medios claramente antipetristas, tiene otros medios que son más, no diría más equilibrados, pero más neutros. Pero dentro del imaginario que se mueve dentro de las redes sociales, los medios ya perdieron todo tipo de credibilidad. Entonces, en ese sentido, pues su tesis sí tiene un valor real de lo que está diciendo. Pero yo todavía creo que hoy hay medios de comunicación y periodistas que ejercen la tarea de tratar de ser neutros o equilibrados y no están entrando en ese juego de la polarización, razón por la cual es que están cerrando. Se quedaron sin audiencia. No, y yo sí creo que en el periodista hay la misión del equilibrio. Lo que pasa es que estoy intentando como clarificar que hay un imaginario colectivo que por la polarización ha ido salpicando a los medios, y usted decía que ahora los medios convencionales han perdido toda credibilidad. ¿Por qué cree que la perdieron? Porque yo creo que en el momento en el que los periodistas se pusieron o nos pusimos, voy a ya aquí meterme cuando sí me consideraba que era periodista que estaba trabajando en un medio, cuando nos pusimos a opinar en redes sociales. Los medios no cerraron esa puerta de ponerle unas reglas a los periodistas, y ahí es donde se empezó a ver, por ejemplo, toda la parcialización que tenía un periodista en los trinos que emitía. Yo creo que eso sí menoscabó bastante, pues digamos que la reputación y la seriedad que tenían los medios de comunicación hace no más de 15 años. ¿Usted cree que debe haber alguna reglamentación que tendría que ser estatal, porque no habría otra forma para que existiera una reglamentación de esas en los medios digitales? Porque lo que hay hoy en día es una cantidad de gente que da su opinión sin tener necesariamente ni el criterio, ni la autoridad, ni nada. Lo que tiene es el derecho, como cualquier individuo, a expresarse, pero mal que bien, esa atomización de la información se ha convertido en una nube donde es muy difícil saber quién está diciendo la verdad y quién no. Pues mire, yo creo que si el periodista es independiente puede decir lo que quiera.
y ahí sí no habría no debería ser una regulación, salvo que esté cuestionando las leyes, pero los medios de comunicación sí tendrían que tener unas reglas muy claras con las personas que trabajan dentro de los medios de comunicación. ¿Cuál es el problema ahí? Vaya usted y diga que el gobierno de Petro es el que impone esa reglamentación. Ardería Troya. Si fuera, por ejemplo, un gobierno de derechas, pues la izquierda se levantaría, se tomaría las calles y demás. Entonces es un imposible que yo creo que son los medios de comunicación los que deberían eh, tomar el toro por los cuernos y ser responsables y decir, oiga, como gremio hagamos algo, pero eso no va a pasar. El periodismo que usted dirigió, el periodismo en el que usted se crió, ya no lo vamos a volver a ver. De acuerdo. Pero no, yo estaba, tal vez no lo expresé claramente, estaba hablando era más de la información digital que de los medios convencionales. Pero ahí lo que le estaba diciendo son los medios tradicionales, convencionales, que hoy en día pues tienen una pata muy fuerte en digital y casi todos están migrando a digital. Mire lo que está pasando, por ejemplo, con Caracol Radio, que acaban de fusionar Caracol Radio, la W, RCN y la EPM se fusionaron hace un año o un poquito menos, y todos están yendo a fortalecer sus unidades digitales, y eventualmente lo que conocemos como el dial terminará desvaneciéndose. Entonces yo creo que sí está bastante ligado un tema con otro. Sí, sin duda tienen un brazo digital, pero yo estoy hablando de los que son independientes, esos que usted dijo que podían decir lo que quieren. ¿Cómo se puede hacer para que esos que dicen lo que quieren y tienen su derecho se rijan por determinados parámetros? Porque hoy en día lo que es una cantidad, primero, de desinformación o de información ligera o de falsas noticias. Ahí, en ese mar, en esa nube de atomización de información, ¿cómo salir de la vulnerabilidad para que la gente no crea las noticias falsas? Yo creo que esa es una pelea imposible ya. Yo no veo cómo se reglamente a un Diego Santos, a un Melquisedec Torres, a una cantidad de personas pues que ya opinan, y a veces pues nos equivocamos o a veces damos información que no es tan precisa. No digo que sea una práctica, tampoco quiero señalar, pero eso sí es muy difícil de que sea. Además, que vaya usted y si hay un gobierno que me censura, yo voy a poner el grito en el cielo, y si hay un gobierno que piensa que es similar a mí y censura al otro, pues es una batalla que yo creo que nunca se va a dar. O sea que usted, es una dictadura. Si dijéramos que esa libertad de expresión se ha convertido en una atomización que lleva de alguna manera al libertinaje de expresión, ¿usted cree que esa es como la constante que va a continuar en este mundo digital? Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir bajo ese nuevo orden de información, sí. O desorden de información también. O desorden de información. Pero no lo miremos porque yo siento que muchas veces, y soy uno de esos, tendemos a mirar ese tipo de tendencias o cosas que están pasando de una manera negativa, pero yo creo que también ha habido voces muy valientes y ha habido voces muy serias que se han dado la pela para informar de manera correcta. Controvertir a este presidente pues es una cosa muy difícil, y hay personas que lo han hecho de una manera respetable, de una manera con datos, de una forma muy profesional, estudiosa y demás. Entonces también están pasando cosas buenas en digital, y creo que amerita destacar, aplaudir y reforzar como ese tipo de personas que están haciendo ese trabajo hoy en día. Alguien que da opinión digital como usted, ¿cómo hace para soportar los embates de las bodegas digitales, que son bodegas pagas o bodegas con línea ideológica o bodegas que tienen como misión tener una influencia política? ¿Cómo contrarresta usted que da su opinión y se expone? ¿Cómo contrarresta estos niveles de manipulación que son organizaciones masivas para tratar de o exaltar o destruir a opinadores? Pues a mí personalmente me resbala. A mí me han dicho que yo soy el hijo de la secretaria, a mí me han dicho que yo soy un cornudo, a mí me han dicho, pues, que no me han dicho a mí en redes sociales. Y eso no me afecta, de hecho yo me río mucho con eso, no todo el mundo es como yo.
pero yo creo que para eso el que toma la decisión de saltar a digital tiene que tener cuero duro. Y esa es la única recomendación. Y uno tiene que tener como una salud mental o una dureza mental para aguantar eso y continuar y no dejarse amilanar por la cantidad de insultos que uno recibe. Entonces, yo creo que eso se maneja de manera muy distinta entre lo que estamos opinando en redes, pero yo creo que a eso uno le tiene que resbalar por completo. Usted escribió hace poco una columna muy simpática sobre un viaje que hizo con su señora madre, en que ella se apegaba al mapa y usted se apegaba Exasperante. y usted se apegaba a su no sé, Google Maps o no sé qué aplicación usa para ubicarse en las ciudades, Waze. ¿Por qué no me cuenta un poco eso que usted caricaturizó entre el mundo de los mayores, como puede ser su padre, puedo ser yo, puede ser su señora madre, y el de ustedes, los relativamente jóvenes, que usted ya no es un pollito? Correcto. No, es un choque cultural que yo lo viví por primera vez con mi mamá hace 15, 20 días, cuando regresé de las vacaciones, y fue un choque cultural porque yo pues siempre le hacía caso a mi mamá, o la tecnología no estaba para distanciarnos tanto en cosas tan elementales como voy a ir desde Sevilla hasta Granada, ¿cómo voy? Entonces mi mamá me decía, tiene que tomar por este camino. El esposo de mi mamá también se ponía bravo porque yo le decía, oye, yo tengo aquí una aplicación que me dice que tengo que ir por otra parte. Entonces se convirtió, yo lo caricaturizo, pero en esos momentos fue muy incómodo tanto para ellos como para mí. Yo no quería que me dijeran por dónde ir cuando yo tenía una aplicación que me estaba diciendo, oiga, vaya. Creo que nuestra generación, y eso lo explicaba en la columna, se acostumbró a resolver los problemas a través de una pantalla a la que le pregunta, oye, resuelven este problema. Del otro lado, gente como usted, como mi papá, como mi mamá, resolvían los problemas de manera recursiva y con las herramientas con las herramientas propias, con un mapa o con la experiencia. Y yo creo que eso es lo que nos ha generado como un choque generacional, que yo lo vi en esta ocasión, y creo que a veces hay que tener un poquito más de paciencia con los padres, y los padres también tener un poquito más de paciencia con los hijos, en esta avalancha de tecnología que nos ha cambiado la vida a todos. Pero para darle un ejemplo, bueno, tal vez hace más de un año, hasta dos, una persona aquí en Bogotá que estaba siguiendo Waze lo llevó para ir a un sitio y lo metió en un callejón sin salida donde lo mataron. Cuando usted le pregunta cierta información a ChatGPT, le da una información que no es cierta. Entonces usted le dice, no es correcto. Por ejemplo, usted dice, deme el nombre de una persona que ejerce tal cargo. Entonces le dice, pues se llama Jorge Briceño, ¿sí? Y resulta que usted le dice, no, es una mujer. Dice, sí, perdón, se llama tal. Entonces, lo que a los mayores les genera de alguna manera esa desconfianza o esa prevención, porque no es desconfianza, es que se dan cuenta que hay unos márgenes de error que pueden tener algunas implicaciones que ellos quisieran evitar. Ustedes están expuestos a unos márgenes de error que los toman con mucha tranquilidad. ¿Cómo hace para tratar de evitarlos? No, pues en mi caso yo tengo el gran privilegio de, sí, me encanta la tecnología, pero he sido periodista, crecí con periodistas, estuve casado mucho tiempo con una periodista, y el tema de la curiosidad y de no creer entero, pues me ayuda a mí a verificar dos veces. Pues cuando yo veo que el juez me está mandando por una dirección que me parece rara, pues verifico nuevamente o pregunto por el barrio. Entonces yo sí hago ese doble chequeo. Pero de lo que no le quepa ninguna duda es que mucha gente de mi generación y muchos más jóvenes, ese grado de suspicacia o desconfianza, o la segunda pregunta que deberían hacer, pues no sienten la necesidad de hacerlo y corren con el riesgo, asumen ese riesgo que corren de que obtengan información equivocada o que pueda llevar a un desenlace fatal, como que usted ha explicado con este muchacho en Bogotá, que también pasó en Brasil. Pero así es como lo resuelvo yo. Cuénteme, ahora que de alguna manera se califica como un opinador digital, ¿cómo ve usted la polarización política en este país?
usted está en una posición X y otras personas están en la posición Y, otras en la Z. Esta polarización, ¿cómo la ve usted como proyección hacia el futuro? Pues mire, primero le voy a hacer aquí una confesión y es que yo soy opinador, pero a mí también me gusta agitar. A mí me gusta meter el dedo en la llaga y a mí me gusta provocar, me divierto haciéndolo, pero después, cuando me tengo que poner serio, yo sí trato de ponerme en la barrera y observar las cosas con la mayor objetividad posible, y por eso yo no me considero ni de extrema derecha, tampoco me considero de extrema izquierda, me considero una persona muy centrada. Y esa polarización de la que tanto se da es una polarización que usted ve mucho en las redes sociales. Pero cuando usted recorre el país, he tenido el privilegio de hacerlo porque estoy asesorando algunas campañas políticas, esa polarización no la ve como la experimenta en redes sociales. Dicho eso, yo lo que sí creo es que nos estamos volviendo más intolerantes y que estamos llevando al país a un momento de tensión que va a ser muy difícil de aplacar las consecuencias fatales que se pueden venir, y que nos va a costar una generación volver a recuperar como el camino que llevamos hacia el progreso. Yo sí creo que la polarización es un tema muy preocupante, pero una encuesta, por ejemplo, que hizo El Tiempo con cifras y conceptos y con otras compañías que están publicadas hace unas semanas en El Tiempo, decían que a los jóvenes no consideraban la polarización como un problema, que lo tenían muy aislado, y eso va muy en la línea con lo que usted ve en la calle. Cuando usted viaja a Barranquilla, cuando usted va a Cesar, cuando usted va a Valledupar, cuando usted viaja al eje cafetero, la polarización yo sí la estoy limitando bastante al tema de redes sociales. Por eso es que yo veo tan fuerte a la izquierda todavía. Pero nosotros somos un país violento, intolerante, donde una persona en la calle le pita a otra y el otro se baja con una varilla y es capaz de pegarle la cabeza al que le pitó. O un país donde la mayor cantidad de muertes violentas en riñas se genera el Día de la Madre. Unas cosas que uno dice, aquí hay una enfermedad mental, aquí hay algo que nos está contagiando y afectando terriblemente en la convivencia. Usted me dice que cuando va a las regiones ve pues una mayor ecuanimidad que no la ve en las redes sociales al hablar de política. Pero ahí estamos hablando de política. O sea, nosotros somos un país violento, y cuando yo veo aquí una persona que me cae mal o que estamos pasados de tragos y nos peleamos, no es porque yo sea uribista y el otro sea petrista. La pelea surge por otro tipo de razones. Entonces, sí, en ese sentido, la polarización política sí está existiendo, pero estamos ignorando que la gente no está tan polarizada políticamente en el país. Eso es lo que yo estoy viendo, y eso es lo que interpreto también de las encuestas, de ese alto número de indecisos todavía. Ya, o sea, ¿usted cree que el país no está dividido en dos radicalmente en el tema político? Yo creo que todavía este país no está dividido en dos. Sí, que hay unas fuerzas muy fuertes como lo es Petro y lo es Uribe, eso es indudable. Yo creo que es que aquí en redes sociales el que grita más alto es al que más se le escucha. Y eso es lo que pasa en X. En X usted tiene por un lado un Matador y un Rincón, y por el otro tiene a un Jaime Arizabaleta y a un muchacho, ahora no me acuerdo el nombre, y que ellos arrastran unos volúmenes de conversación muy altos, pero porque no salen del insulto, no salen de la camorra, no salen de unas cosas que es lo que el algoritmo premia. Pero después hay una cantidad de gente en la mitad, sí, que no hace tanto ruido, pero que en las urnas eso es lo que finalmente se termina imponiendo. Diego, muchísimas gracias por este tiempo. Me parece que tiene unas opiniones muy interesantes y se las agradezco a nombre de los que nos escuchan y nos ven. Listo, muchas gracias a usted y muy bonita biblioteca. Muchas gracias. Espero que se lea todos esos papeles que tiene ahí atrás. Oh, Dios lo oiga. Esté muy bien.